Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. No recuerdo si nosotros dijimos que íbamos a empezar a las 6, dijimos que a las 6:30, ¿cierto? José Enrique, ¿cierto que dijimos que a las 6:30? Buenas noches, profe. Sí, sí, profe, así quedó en el mensaje que usted nos envió. Ah, es que veo muy poquitos en este momento. Entonces pensé que había, porque yo había pensado así que a las 6:45, pero entonces no, al final dije que a las 6:30. Voy a tratar de colocarlo entonces como más tardecito porque pues están empezando aquí como muy poquitas personas. Bueno, en todo caso vamos a mirar pues lo que en este momento les voy a compartir la pantalla para que veamos el cronograma de actividades. Aquí le voy a compartir. Bueno, entonces en este cronograma nosotros vemos pues lo siguiente, ¿cierto? Tenemos esta parte del cuestionario, esta evidencia del lenguaje estructurado que es hasta el 30. Recuerden pues que ya debemos de tener hecho el modelo relacional, el modelo entidad-relación. Haberlo hecho pues así, perdón, les voy a dejar de compartir la pantalla para quitar el WhatsApp web. Un momentico, yo dejo de compartir. Listo. Ahora sí lo voy a volver a compartir. Buenas noches, Juliet. ¿Cómo estás? Nos estaba saludando, ¿cierto? Entonces, listo. Aquí ya les voy a volver a compartir. Entonces, aquí tenemos el cronograma de actividades, como ya les había dicho. La idea es que ustedes presenten, pues lo que ya habíamos dicho que había que presentar. Incluso creo que lo tenemos en uno de los... espera un momentico, yo les muestro. ¿Está aquí? No, perdón. Voy a compartir aquí. Un momentico. Yo aquí dejo de presentar. Bueno, entonces sí, el cronograma de actividades tiene la parte del lenguaje estructurado. Entonces yo les voy a mostrar por acá por pantalla donde nosotros podemos ver la información que tenemos que tener en cuenta sobre ese lenguaje estructurado. Aquí en la plataforma tenemos lo que debe tener ese lenguaje estructurado, que es lo siguiente: la creación de el modelo relacional, la creación de las tablas, las consultas de dos o más tablas, consultas de agrupamiento, de subconsultas, procedimientos almacenados de inserción, de actualización, de borrado y de consulta, ¿cierto? Y aquí olvidé colocarles que también una función, porque en la clase pasada vimos una función, y también lo que es la creación de los triggers, ¿cierto? Hoy vamos a ver la creación de un trigger y luego vamos a iniciar con el tema de HTML. Entonces, recuerden que nosotros tenemos para esto un ejemplo. Este es el ejemplo que nosotros tenemos. En este ejemplo tenemos todo lo relacionado pues con lo que hay que hacer, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Es teniendo en cuenta este modelo relacional. Teniendo en cuenta este modelo relacional que nosotros observamos acá. Hacemos la creación de las tablas. Luego ustedes observan acá que luego de crear las tablas también se hacen las inserciones, se hacen las instrucciones de select con más de una tabla. Aquí tenemos las instrucciones select con más de una tabla, utilizando lo que son los inner join. Tenemos acá también instrucciones con where, con la instrucción where y utilizando la instrucción join, usando la instrucción inner join. Aquí tenemos también consultas
en las que hacemos agrupamiento. Por ejemplo, aquí utilizando la instrucción group by, por ejemplo, cantidad de cursos por profesor. Entonces, aquí se observa que se están colocando en el cel el nombre del profesor, el apellido del profesor y estamos contando los cursos que tiene cada profesor, ¿cierto? Entonces ahí se hace también un agrupamiento, esto también se explicó en una de las clases anteriores. La idea es que ustedes en esta semana me presenten las dudas que tengan con respecto, o sea, que lo hagan para su proyecto formativo y presenten las dudas que tengan, porque esto es pues como de práctica, ¿cierto? Esto es igual que lo que nosotros hacíamos cuando hacíamos los algoritmos, ¿cierto? Es de pura práctica. Aquí es utilizando, además del group by, utilizando un Having para obtener solamente los profesores que solamente tienen, por ejemplo, 3 cursos, ¿cierto? Procedimientos almacenados para insertar, para borrar, para actualizar y para consultar. Esos también los hicimos aquí en vivo y pues lo hicimos aquí en la clase. Y aquí explican, pues aquí muestran el ejemplito de cómo hacerlo, ¿cierto? Aquí para consultar un profesor, se explicó pues todo lo relacionado con lo que son los parámetros para borrar. Aquí se borra un procedimiento pues almacenado. Una cosa es borrar un objeto de la base de datos y otra cosa es borrar los datos como tal. Bueno, tenemos acá cómo se ejecuta un procedimiento almacenado, por ejemplo, para insertar. Aquí está, por ejemplo, está un procedimiento almacenado para consultar un profesor, aquí para insertar datos de un profesor. Entonces, aquí ustedes observan cómo acá están todos los parámetros del profesor y cómo se usa el insert precisamente para insertar los datos de ese profesor. Entonces, todo eso es lo que ustedes deben hacer en su proyecto formativo, para borrar un profesor, para insertarlo. Entonces, la idea es que ustedes traten de hacerlo, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, está también una función que devuelve valores para mostrar si existe o no. Entonces, se manda como parámetro una cédula. Aquí se hacen instrucciones. Esta es una instrucción que me permite a mí declarar una variable así como hacíamos, por ejemplo, en Java. Esta variable se utiliza con una instrucción set, que es una instrucción propia del MySQL. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos obteniendo un valor. Estamos contando la cantidad de profesores, la cantidad, o sea, si hay un registro a menos con un profesor que tiene esta cédula que se manda aquí como parámetro, ¿cierto? Esto que dice aquí cédula digitada es el parámetro que se manda acá, ¿cierto? Este es un parámetro. Y aquí nos dicen que retorna un valor de tipo entero, es una función. Las funciones siempre devuelven valores, ¿cierto? Entonces, aquí estamos ejecutando una instrucción que me devuelve un único valor, ¿cierto? Porque mire que aquí nosotros lo estamos necesitando, estamos contando la cantidad de profesores que hay con una cédula. Y obviamente la cédula es única, entonces debe devolver un único valor. Si no devuelve un único valor, pues presenta un error. Y ya seguiría como la parte, pues al menos que ustedes puedan realizar, si pueden, un trigger. ¿Qué es un trigger? Entonces, aquí, en esta parte, en este documento que hay sobre la parte del lenguaje transaccional SQL, y ustedes pueden observar todo lo que nosotros hemos visto, de procedimientos almacenados, de funciones, y aquí ya nos presentan la parte de lo que son los triggers, las funciones en SQL que devuelven un único valor. Pero esto los hicimos aquí en clase, ustedes pueden ver las grabaciones. Ahorita les recuerdo por dónde pueden ver las grabaciones. Y se hizo la explicación completa y el ejercicio completo de los triggers, de los procedimientos almacenados, de todo. Entonces aquí seguiríamos con de las funciones de los procedimientos almacenados. Hoy empezaríamos entonces con los triggers que pues no lo vamos a hacer así desde el principio porque pues nos quedaría mucho tiempo, pero aquí vamos a mirar pues como un ejemplo. Son disparadores o son desencadenadores que son como subrutinas, que estas subrutinas se ejecutan en forma automática. O sea, ustedes ven que por ejemplo para los procedimientos almacenados, nosotros, si ustedes ven acá, nosotros utilizábamos la instrucción call, ¿cierto? O sea, si ustedes, por ejemplo, aquí observan, aquí hay un procedimiento almacenado para actualizar datos de update.
para borrar un profesor. Pero para llamar un procedimiento almacenado, aquí utilizábamos la función call, ¿cierto? Para poder que se ejecutara. Muchachos, y verdad, yo sé que todo esto puede parecerles a ustedes muy extraño, pero sí necesito pues que nos pongamos a practicar, muchachos, y que entreguemos, que en esta semana ustedes puedan terminar esta parte, ¿cierto? Porque pues la cuestión es practicando cómo se aprende, ¿cierto? Entonces, con el call nosotros borramos un profesor, pero los triggers ya no serían con ninguna instrucción call ni nada de eso, sino que se borran se borran es en forma automática, ¿cierto? El borrado es automático. O sea, no se necesita ninguna instrucción para poder ejecutarse. Los triggers se usan normalmente para hacer auditorías a la base de datos. O sea, para verificar si alguien borró algo, porque en una base de datos si alguien borra algo que es muy delicado, pues hay que dejar como un rastro, ¿cierto? Entonces se activan automáticamente en el momento, perdón, eh, cuando se ejecutan sentencias sin ser, update, ¿cierto? Cuando se modifican datos en una tabla. Entonces los triggers se ejecutan en forma inmediata, ¿cierto? Si uno los programa, pues, ¿cierto? Se pueden ejecutar antes o después de que sean modificados los datos. Entonces aquí está la estructura. Entonces, como les digo, se utilizan sobre todo en auditorías, ¿cierto? Se usa más que todo en auditorías y es precisamente para llevar un rastro, para saber, por ejemplo, quién borró qué, ¿cierto? Entonces, aquí está la estructura, pues, de lo que es un trigger. Se coloca la palabra create trigger, el nombre del trigger. Estas son palabras reservadas, before o after, una de las dos. Si es antes o después de que se hace un update, un delete o un insert, ¿cierto? Y aquí, en esta parte de acá, cada vez que pase algo en una fila, recuerden que robo es una fila, entonces hay una sentencia begin y aquí están las instrucciones SQL que se ejecutan cuando un trigger se ejecuta, ¿cierto? Cuando hay un trigger programado. Entonces aquí vamos a hacer aquí un ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos con el ejemplo que yo les he mandado a ustedes, ¿cierto? El que está aquí. Hay un ejemplo, aquí pues toda esta parte ya lo hemos mirado. Y aquí ya tenemos el ejemplo del trigger. O sea, realizar al menos un trigger de borrado o de inserción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso, vamos a crear una tabla que se llama auditoría persona, ¿cierto? Y bueno, vamos a crear entonces esta tabla. Esta tabla va a tener un ID, que es un autoincrementable, va a tener una fecha. ¿Y qué va a hacer esta tabla? Esta tabla que vamos a almacenar acá. Vamos a almacenar información que nos indique cuando una persona ejecutó una acción necesaria, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, se crea un trigger que es un procedimiento automático que se ejecuta cuando se borra, por ejemplo, un profesor. O sea, nosotros tenemos acá la base de datos de curso y tenemos la tabla profesor, ¿cierto? Este profesor tiene varias columnas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es crear un trigger de un procedimiento automático que se ejecuta cuando se borra un profesor. Cuando se borra un profesor, entonces que se llene inmediatamente esta tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a tener este trigger? Entonces, va a tener las instrucciones. Primero que todo, vamos a crear pues la tabla de auditoría. Como les digo, va a tener el ID, la fecha, va a tener la cédula, la cédula la cédula pues del profesor y bueno, vamos a tener la clave pues primaria, ¿cierto? La idea es que se colocara también, por ejemplo, la cédula o la información, por ejemplo, si uno fuera a hacerlo como de más auditoría de la persona que hizo ese borrado, ¿cierto? Eso sería lo que podría dar una mayor auditoría. Pero entonces vamos a crear esta tablita, pues al menos aquí para que veamos pues eh, cuál es el objetivo pues con estos triggers. Entonces aquí crearíamos esta tabla, vamos a darle aquí control C
Bueno, aquí en curso ya está pues creada esa tabla. Vamos a ver si ya tenemos aquí en curso 1. Aquí sí no está. Entonces vamos a... Ah, bueno, aquí ya está la tabla auditoría. Ya había abierto eso, entonces vamos a crear esa tabla de auditoría. Va a tener simplemente un ID, una fecha, la cédula y va a tener una clave primaria que es el ID de auditoría. Bueno, aquí me sacó error, pues porque yo tengo que ejecutarlo hasta acá, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar. Bueno, no. Aquí lo que pasa es que tengo que colocarlo, tengo que seleccionar la base de datos donde voy a crearla, ¿cierto? O tengo que decir use curso y el nombre de la base de datos. Vamos nuevamente a crearla. Ahí ya me la creo bien. Si yo aquí, pues esta parte permíteme un momento. Aquí ya me la creó. Esta es la tablita que tenemos. Ahora acá vamos a crear el trigger, que es el que se va a ejecutar en forma automática. Se va a ejecutar y se va a llamar auditoría delete profesor. O sea, en el momento en que se borra un profesor, entonces ¿qué es lo que va a hacer él internamente? Va a insertar en la tabla auditoría persona. Ya ven ustedes que lo que tiene auditoría persona es un ID, una fecha y una cédula. Entonces, vamos a insertar la cédula y vamos a insertar una fecha, la fecha en que se hizo ese borrado, ¿cierto? Entonces, recuerden que para hacer un insert se coloca aquí los datos de la tabla y aquí colocamos en el valor lo que vamos a insertar. Entonces, aquí que vamos a colocar en la fecha, colocamos la fecha actual. No me da esa fecha actual. Y en la cédula vamos a colocar el profesor que se borró, ¿cierto? O sea, el documento de ese profesor que se borró, ¿cierto? Entonces, este proceso él lo va a hacer automáticamente en el momento en que se haga el borrado de un profesor. Y aquí se va a colocar la fecha en que se hizo ese borrado. Entonces, vamos aquí a crear ese trigger. Entonces, el trigger es algo también que se almacena aquí dentro de la base de datos. Vamos a ejecutarlo. Entonces, lo que va a hacer es que vas a insertar datos en la tabla auditoría persona. Vamos a ejecutarlo. Ahí lo ejecutó. ¿Qué hizo al ejecutarlo? No es que me haya ejecutado el trigger, sino que me creó el trigger. Entonces vamos aquí a actualizar. Y ese trigger es un trigger de profesor. O sea, aquí dice before o delete on profesor, o sea, sobre la tabla profesor. O sea que el trigger es propio de la tabla. Si ustedes por aquí observan en profesor, entonces ustedes observan que el profesor tiene columnas, tiene índices. Las columnas ya sabemos cuáles son. Los índices son la clave primaria, ¿cierto? Se pueden crear índices por aparte, porque los índices son los que me permiten realizar una mejor búsqueda en las tablas, ¿cierto? Entonces, cuando ya un campo se le coloca como clave primaria, ya de por sí es un índice, pero otras índices son, por ejemplo, las claves foráneas, ¿cierto? Bueno, la tabla profesor también tiene, bueno, foreign key no tiene ningún foreign key. Y triggers sí tiene, que fue el que acabamos de crear, ¿cierto? Aquí está el trigger creado. Este trigger, o sea, aquí estamos diciendo que cuando se borra un profesor, entonces vamos a insertar en la tabla de auditoría persona, que fue la que acabamos de crear, vamos a insertar un registro que va a tener la cédula y va a tener la fecha. Listo, entonces ahí ya está la auditoría. ¿En qué momento entonces, si nosotros aquí observamos, nos vamos a darle un select a la tabla persona? Select asterisco from persona. Lo ejecutamos. Perdón, from persona no, no se llama persona. Se llama auditoría persona. From, yo si aquí me permite.
Renombrar. Ah, no, no me permite renombrar. Entonces, select asterisco from auditoría persona. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí me trae que no tiene nada. O sea, no hay nada en auditoría persona. ¿Cuándo va a insertar? Cuando yo vaya a borrar un profesor. Entonces vamos a mirar qué datos tiene profesor. Vamos a darle un select asterisco from profesor. Entonces vamos a mirar que aquí tiene varios profesores, ¿cierto? Aquí tiene a, por ejemplo, a Marta Rojas, a Carlos Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene varios. Entonces vamos a tratar de borrar uno de ellos. Por ejemplo, vamos a tratar de borrar a Marta. Entonces vamos a decirle delete from profesor. ¿Y qué hago yo para poder borrar exactamente a Marta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice yo qué hago para borrar a Marta? Muchachos, ustedes, pues, sí me están escuchando. Sí, profe. Ah, bueno, siquiera. Yo pensé que me había desconectado porque la otra vez me pasó algo así, que estaba hablando y resulta que me había desconectado de ustedes. Bueno, bueno, aquí tenemos al profesor y necesitamos borrar a Marta. ¿Qué instrucción necesitaríamos aquí para borrar a Marta? ¿Alguien recuerda? Un where. El where, sí. Entonces, ¿qué colocamos? Ay, perdón. Es Samir el que me está diciendo, Samir. Sí, profe. Ay, Samir, entonces, ¿sí te acuerdas aquí qué colocamos? Sí, Ah, profe. espérate un momentico, Samir. Ah, no, sí estoy grabando. ¿Cómo? Tocaría poner donde nombre es Marta o donde código es tal. Sí, es mejor donde el código porque Marta hay mucha gente que se llama así, ¿cierto? Entonces borraríamos a todas las Martas. Si aquí colocamos nom profesor igual a Marta, pues en este caso solamente hay una Marta, pero si hubieran varias Martas acá, borraríamos a todas las Martas. Entonces colocaríamos mejor la clave primaria, ¿cierto? Que lo identifica en forma única. Entonces colocamos acá code profesor. El code profesor sea igual, por ejemplo, a 1. Entonces vamos a ejecutarlo. Permíteme un momentico, yo veo una cosita acá. Bueno, aquí me está sacando un error. Me dice, código de error, no puede borrar o actualizar un registro padre porque hay una restricción de foreign key. ¿Alguien sabe por qué me sale ese error? Ahí no me lo dejó borrar, ¿cierto? ¿Por qué no lo dejó borrar? Porque resulta que aquí, vamos a mirar aquí el error que sale. Vamos a darle copiar aquí en la respuesta. Y aquí entonces nos dice que no puede borrar o actualizar porque hay un foreign key. Curso 1, una constraint. Dice que hay un problema con este foreign key code profesor curso referenciado a ¿qué referencia? Profesor, código profesor. O sea, él me dice que hay una restricción entre la tabla profesor y la tabla curso, ¿cierto? Él me dice, no puede borrar una fila padre porque hoy hay una restricción de foreign key con la tabla curso, referenciando a código curso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, ¿qué sucede? Que resulta que tenemos en la tabla curso, vamos a darle un select a la tabla curso.
Y él me está diciendo que aquí, por ejemplo, si me está diciendo que, por ejemplo, Java lo va a dictar pues la profesora que nosotros estamos tratando de borrar, ¿cierto? La profesora que tiene código 1, tiene Java, tiene programación, tiene fundamentos, entonces no se pueden borrar, ¿cierto? No se pueden borrar porque estamos tratando de borrar un profesor que tiene cursos asociados, ¿cierto? Entonces por eso no lo podemos borrar. ¿Sí me entienden eso? Sí, profe, eso es lo relacionado con el foreign key, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a borrar, entonces vamos a ver si hay uno que no tenga eso. Vamos a irnos por aquí por profesor. Entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, si esta aprendiz, esta tutora Mónica, vamos a decirle 5. Y parece que lo borró. Vamos a mirar en profesor. A ver si no lo borró. Si nos borró a Mónica. Bueno, la cuestión es que la borró, pero no supimos cuál era el documento de ella. porque, porque no nos fijamos en su documento. En todo caso, aquí en la parte de auditoría, en la tabla de auditoría debe haber ya un registro, al menos un registro, que nos indique pues que fue efectivo el trigger. Entonces vamos a fijarnos aquí en la tabla de auditoría a ver qué contiene. A ver si hizo esa instrucción en forma automática en el momento en que se hizo el borrado. Nosotros aquí le vamos a decir select asterisco con auditoría persona. Bueno, entonces aquí nos dice que efectivamente pues lo guardó la cédula de una persona y que pues que esa persona fue borrada en el día de hoy, ¿cierto? Entonces ahí nos aparece. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en otro profesor, por ejemplo, Alejandra, vamos a decir que el 4, vamos a ver si Alejandra tiene este documento 10 98 76 78 9. Vamos a borrarla. Tiene 78 9. Ah, bueno, aquí me va a sacar otro error porque resulta que Alejandra también tiene cursos asociados. Pero ahí ustedes observan que en auditoría pues se hizo el trigger, o sea, esta instrucción que aquí se colocó, se hizo en forma automática. Entonces eso sería también lo que ustedes harían en su proyecto formativo. O sea, sería este mismo ejercicio, pero entonces ya haciéndolo para su proyecto, o sea, creando pues como una tablita donde, ¿para qué son los triggers? Los triggers sobre todo para hacer auditorías, ¿cierto? Para saber qué ha pasado en el momento en que se borró o en el momento que se creó algo, qué ha pasado con, qué ha pasado con lo que, con, con los registros que se crean. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se hizo fue que se llevó un rastro pues de que se borró la información en una tabla, ¿cierto? Entonces sería lo que ustedes harían en ese caso. Entonces, eso sería todo lo que tiene que ver con lenguaje estructurado de consultas SQL. ¿Cuál sería la siguiente? Aquí les voy a colocar entonces el cronograma. ¿Cuál sería lo siguiente que nosotros haríamos? Sería algo muy, muy sencillo, lo que sería una interfaz web, el proyecto en curso. O sea, esta sería la siguiente instrucción que nosotros haríamos. ¿Dónde nosotros podemos ver la información de esta evidencia? Vamos a mirar por acá. Por aquí, por contenido del curso. Ah, bueno, aquí no había en este momento. Bueno, aquí entramos pues al curso normal.
Y pues para que no tengamos que dar como toda esa voltereta, nos iríamos entonces por la parte de contenido del curso, iríamos a la opción que dice introducción al diseño web utilizando HTML, ¿cierto? Entonces, la idea es no hacer pues como una interfase de usuario pues así grande en HTML, sino algo pues sencillo, ¿cierto? Lo vamos a ver en estas dos clases pues que tenemos, en la clase de hoy, en la próxima clase, que sería el 23, y ustedes pues hacer como una interfaz de usuario sencilla. Entonces, ustedes la pueden ver en forma interactiva o en PDF, ¿cierto? Entonces aquí en forma interactiva nos hablan de la introducción de lo que es el HTML, la importancia que tiene, tres partes importantes que son el HTML, el CSS y el JavaScript, ¿cierto? Entonces esto es lo que nos permite crear pues como una interfaz de usuario y son temas pues que se usan en todos los lenguajes de programación, ¿cierto? Tanto HTML, CSS y JavaScript. Entonces, el HTML es un lenguaje de marcación de hipertextos que permite, pues, definir como la estructura de los contenidos que pertenecen a una página web, ¿cierto? Entonces, esto nos permite que como poder describir o poder tener como la apariencia que tendrán las páginas web, utilizando lo que se llaman las hojas de estilo, ¿cierto? Que es la segunda parte pues de esta trilogía. Una parte es trabajar con HTML, la segunda parte es trabajar con CSS y la tercera parte es trabajar con con JavaScript. La segunda pieza de la trilogía permite dar una personalización o estilo a los elementos de una página web, como son los textos, las imágenes. Entonces, para eso se usa una paginita donde se definen cuáles van a ser como los estilos de toda la página web. O sea, si vamos a usar, de qué manera van a ser los botones, cuál es el estilo que van a tener todos los botones. Entonces, todo eso se define en una paginita y se aplica a todas las páginas web, ¿cierto? Para eso es esta hoja de estilos que se llama CSS. Y un último elemento es el lenguaje JavaScript, del cual pues ya antes habíamos dicho pues que es importante empezar como a estudiar sobre este tema, que añade interactividad a las páginas web, tanto HTML como CSS. Son lenguajes declarativos y es decir, solamente indican que debe hacerse sin indicar los detalles. Entonces, esas son como las tres partes de esta trilogía, que necesitamos como aprender pues a estudiar. Vamos a mirar hoy como la parte más básica, la otra semana ya miraremos pues como la parte de las plantillas y haremos pues como algo muy, bueno, y diremos pues cuáles son pues como las páginas o las partes pues como de internet donde pueden ustedes como buscar más información al respecto, porque más adelante vamos a volver sobre esto, ¿cierto? Pero ahora como para la evidencia, vamos a ver como la parte más básica al respecto. Entonces aquí tenemos lo de HTML. Aquí decimos que es un lenguaje de marcación para la creación de documentos. Se utilizan un conjunto de etiquetas para describir como la estructura de esas páginas web y que además de ellos pues hay otros lenguajes de marcación como son XML, y bueno, otros más pues que posiblemente ustedes más adelante pues van a saber de qué se trata. Pero el que ahora pues vamos a mirar es el HTML, ¿cierto? Que además pues se usa pues bastante es lo que más se usa para hacer la interfaz de usuario. Y la que ahora hay en este momento es el HTML 5.0, ¿cierto? Entonces aquí hablan pues como cuáles son la estructura que contiene ese lenguaje HTML. Siempre el lenguaje HTML está compuesto por una serie de etiquetas, ¿cierto? Y siempre hay una etiqueta de apertura y una etiqueta pues, donde ya se termina, pues, como todo, una etiqueta de cierre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando iniciamos con HTML, entonces iniciamos con el signo mayor, HTML, y se termina con este símbolo aquí, backslash HTML, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta para poder trabajar con HTML es tener instalado,
Aquí les coloco aquí la presentacioncita, ya aquí vimos esta parte de triggers, que es la primera parte pues que íbamos a ver, y ya el inicio de HTML. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Hacer la instalación de Visual Studio Code, ¿cierto? Es la herramienta que vamos a empezar a usar para trabajar con HTML, para trabajar con Java, pues un poquito con JavaScript, y pues para todo lo que vamos a hacer pues de ahora en adelante, ¿cierto? Que tal vez trabajemos con PHP o trabajemos con otro lenguaje de programación, pero entonces para todos esos vamos a utilizar el Visual Studio. Entonces ustedes ya lo instalarían pues de pues una parte de internet, ya sea que lo van a instalar para Windows o para el lenguaje, para el sistema operativo que ustedes requieran, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienen que hacer es como instalar el Visual Studio Code, ¿cierto? Entonces, ya ustedes teniendo ya instalado, pues es importante que ustedes tengan pues como unas extensiones donde ustedes van a poder trabajar con la herramienta. Si ustedes observan, por ejemplo, acá, y yo voy a decir aquí, por ejemplo, aquí está ya abierto Visual Studio Code, o sea, cuando ustedes ya lo hayan instalado, entonces ya ustedes lo buscarían por acá, Visual Studio Code. Y ustedes abrirían aquí, bueno, aquí pueden dejar, pues pueden quedarse en abierto algunas carpetas. Pero si ustedes pues quieren empezar como a trabajar ya con Visual Studio, ustedes lo harían abriendo una carpeta. Aquí abrimos una carpeta cualquiera o creamos una carpeta en alguna parte de nuestro disco duro. Por ejemplo, entonces aquí nosotros podemos crear una carpeta que se llame HTML, ¿cierto? Le decimos aquí que seleccionar carpeta. Y ya tenemos aquí pues una carpetica para nosotros empezar a trabajar nuestra interfaz HTML. Podemos empezar por un archivito que podemos llamar siempre a los archivos pues principales de todo proyecto. Se le inicializa con el index.html. Y aquí nosotros podemos empezar pues con este lenguaje HTML. Entonces el que más en este momento tenemos es el HTML5. Lo seleccionamos y aquí inmediatamente nos aparece pues todo este código acá. Aquí, si ustedes observan, entonces empieza con una etiqueta que se llama HTML y miren que termina con esa etiqueta HTML, termina con empieza con estos, con el signo mayor y el signo menor y el signo mayor, ¿cierto? HTML, aquí se coloca que el lenguaje es pues, aquí nos dicen lenguaje pues inglés. La otra semana vamos a hablar esta partita con más detalle, pero hoy para que al menos ustedes pues entiendan que el lenguaje de marcado HTML es un lenguaje que es por etiquetas, ¿cierto? Que las etiquetas, como decían ahí, tiene un inicio y una finalización. Entonces aquí, por ejemplo, nos decían. Bueno, este es el ejemplo explicado. Bueno, aquí nos decían que tenía una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Entonces, cuando se refieren a eso, se refieren a esta parte, ¿cierto? Donde aquí hay una etiqueta de inicio HTML y hay una etiqueta de cierre que se llama es /HTML, así como nos dicen pues acá, ¿cierto? Una de apertura HTML y una de cierre /HTML. Y todas tienen una etiqueta, de inicio y una de cierre. Por ejemplo, acá, mire que él nos generó una etiqueta que se llama head. Este es el inicio y este es su respectiva etiqueta de cierre. Head significa pues como la cabecera y tiene un body. El body es el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de todo de toda la interfase, ¿cierto? Entonces tiene una etiqueta de inicio y una etiqueta también de cierre, ¿cierto? Y aquí tiene, por ejemplo, un title.
O sea, el título también tiene su etiqueta de origen y su etiqueta de cierre, ¿cierto? Nosotros aquí podemos decirle, hay otras etiquetas. Si nosotros aquí pues observamos, entonces está por ejemplo la HTML, ver aquí, miren que aquí por ejemplo aparece HTML, aparece la del body, ¿cierto? Los tags vacíos son, a continuación se muestra un ejemplo sencillo de una página HTML básica, ¿cierto? Entonces miren que tiene el HTML, que tiene el body, lo que nosotros tenemos también, y que tiene, por ejemplo, el H1 que muestra pues como algo. Entonces dice que al guardar este código como un archivo con extensión HTML se obtiene lo siguiente cuando se abre en un navegador. Entonces se tiene hola mundo, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen la estructura básica. Si nosotros hacemos eso, o sea, si colocamos esto en el body, entonces nos aparece eso. Entonces podríamos hacer nosotros lo mismo aquí. Nosotros podemos colocar el H1 y podemos decirle aquí nosotros hola mundo, ¿cierto? Ahorita les voy a decir, pues, estas extensiones, hay unas extensiones que nos permiten entonces poder ver esta información. Yo le puedo decir por aquí Open Y Live Server y aquí nos muestra hola mundo. O sea, esta sería nuestra primer paginita web, ¿cierto? Lo mismo que nos están diciendo acá en esta parte. Aquí nos dicen hola mundo. Listo, entonces eso es lo que nos quiere pues decir. Aquí nos dicen de las etiquetas, de las diferentes etiquetas que hay en HTML. Entonces está esta etiqueta que es informática, que indica al navegador cuál es el tipo de documento de HTML. Es la misma que nosotros pues, ustedes ven acá, ¿cierto? La misma etiqueta que ustedes observan acá. Está el HTML, todo el documento está contenido en una etiqueta también llamada nodo raíz, ¿cierto? La misma que nosotros vimos. El head, que provee información sobre el documento en sí mismo, también se usa para invocar archivos externos, JavaScript o de estilos, ¿cierto? Es esta parte del head que tenemos acá, que la otra semana pues la vamos a mirar con más detalle. La etiqueta define un título para la página que aparecerá en el borde superior de la página, ¿cierto? Entonces es el mismo tilde que tenemos acá, que todavía pues no le hemos pues colocado nada, pues, pero aquí está el título. Tiene el head, bueno, este de acá pues ya, este es el final del head, aquí les faltó un backslash. Siempre al final, o sea, cuando nosotros tenemos estas etiquetas, siempre hay un inicio y miren que este final está con el backslash. Aquí el body está al final, se inicia así y al finalizar está con el backslash también, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes estudien pues todas estas etiquetas que aquí nosotros observamos. Aquí les voy a mostrar, pues un ejemplo aquí, perdón, aquí nos muestra. Les voy a mostrar un ejemplo muy importante que ustedes lean, pues como toda esta documentación de lo que es el HTML, el CSS, para lo que vamos a ver, pues la próxima clase, pues que vamos a profundizar más en este tema, ¿cierto? Para que ustedes entiendan bien, o sea, todo lo que es HTML me permite mostrar una página como con todo su contenido. Pero, y ustedes pueden seguir como leyendo esta parte aquí que hablan sobre el contenido estático versus el contenido dinámico. El contenido estático es cuando ustedes observan una página web, pero que todo su contenido no están pidiendo, por ejemplo, datos. Proviene de páginas desarrolladas y almacenadas en sitios web. Y aquí el contenido dinámico es cuando, por ejemplo, nos piden pues como información, ¿cierto? Cuando tenemos que ingresar datos. Listo. Aquí nos muestran cuáles son las bases para el diseño de un sitio web. Para el diseño de web existen muchas metodologías. En este recurso se utilizarán los modelos de desarrollo de software. Pues no estamos hablando del modelo en cascada, que es el que nosotros hemos estado
desarrollando pues hasta el momento. Pero sin embargo, es importante que cuando nosotros vamos a desarrollar un sitio web, se haga una página web que sea elegante, que sea bonita, que tenga buenos elementos visuales, ¿cierto? Y luego desarrollar pues unas maquetas con los elementos, así como nosotros hicimos con los mockups, ¿cierto? Los mockups que nosotros hicimos, por ejemplo, utilizando Balsamic o todos los mockups, o utilizando, por ejemplo, también usamos todo eso nosotros lo usamos en la fase de diseño, ¿cierto? Entonces es importante que esa parte pues ya lo hubiéramos hecho antes de hacer esta parte del HTML, o sea, hacer como una parte de planeación y de diseño. O simplemente si no hay tiempo, pues hacerlo aunque sea pues como a mano, ¿cierto? Aquí nos dicen que hay varias herramientas pues para diseño. Aquí nos hablan pues de varias herramientas que nosotros vamos a usar. Posiblemente vamos a usar los prompts, ¿cierto? Que nos van a permitir pues como buscar diseños que ya han sido creados e involucrarlos en nuestra página web. Y muy importante también utilizar lo que es el Git y el GitHub, que son para administrar el código fuente, para poder trabajar en equipo, lo que nos enseñó la otra vez uno de los aprendices. ¿Se acuerdan ustedes? Que nos enseñó a trabajar GitHub, nos enseñó pues como algo básico y que dimos pues como unas páginas donde ustedes podían pues como estudiar este tema porque es muy, 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 muy importante. Bueno, entonces aquí nos habla de que en HTML se pueden definir pues la ubicación o la distribución de los elementos en una página, ¿cierto? Entonces se pueden definir, por ejemplo, el encabezado, el menú, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dice Head define el encabezado, Nav define un contenedor para los links de navegación, o sea, el menú. Sección define una sección de un documento. Artículo define un artículo independiente y autocontenido, ¿cierto? Estos son como sesiones, artículos, lo que hay en la parte de la izquierda, por ejemplo, lo que hay, por ejemplo, en el pie de página, ¿cierto? O sea, esta sería como una forma en la cual se podían distribuir los elementos que se van a colocar en HTML. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, pues un ejemplo sencillo. Tenemos este ejemplito pues sencillito en HTML. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tenemos que hay un encabezado, que hay un menú, que hay un formulario que es interactivo, ¿cierto? Y pues aquí hay otro, pues un artículo o unas sesiones pues de la página web, ¿cierto? Entonces a eso pues se refiere. Pero ¿qué pasa? Todo esto está hecho utilizando una hoja de estilo. Si yo esta misma parte la uso pero sin hoja de estilo, quedaría así, ¿cierto? Miren que quedaría con el mismo contenido, ¿cierto? O sea, encabezado de la página, perdón, pero claro pues que aquí, permítanme, yo veo. Exacto. Aquí me está mostrando esta información de nuevos clientes, todo esto, pero aquí sería eso mismo, claro que aquí no me está mostrando en vez de nuevos clientes, me está mostrando encabezado de la página, elementos, me estaría mostrando lo mismo, aquí está el formulario, pero sí sin una hoja de estilos, ¿cierto? Sin una hoja de estilos, sería que me lo mostraría ahí. Entonces, las hojas de estilo, ¿qué son las hojas de estilos? ¿Qué es el CSS? Las hojas de estilo en cascada o CSS es un lenguaje para describir la forma como los documentos estructurados como HTML serán dibujados en una página, ¿cierto? Y se hacen solamente en un archivito. En un archivito se define, por ejemplo, de qué color van a ser los botones, de qué color van a ser, por ejemplo, las diferentes sesiones de la página o de las páginas, que todas las páginas van a tener el mismo encabezado, o sea, para que se vea pues la interfase bonito, ¿cierto? Entonces el lenguaje CSS es un componente fundamental en el diseño web. Su principal objetivo es describir la presentación que tendrán los elementos estructurales que conforman una página HTML por medio de las reglas definidas en el lenguaje
CSS se pueden insertar bordes, asignar colores, texto, etcétera, etcétera. Entonces es un archivito pequeñito donde yo defino cómo van a ser todos los elementos de la página o de las páginas. Aquí hay unas reglas. Dice que suministra un conjunto de reglas que son interpretadas por los navegadores al momento de dibujar las páginas en la pantalla. Y bueno, y tiene pues como la siguiente estructura, ¿cierto? Que más adelante nosotros lo vamos a entender pues con un ejemplo. Aquí nos dicen que contiene un conjunto de parejas, que va a tener aquí una propiedad y va a tener 2 puntos y un valor, ¿cierto? Aquí vamos a observar cómo, pues más adelante vamos a tener esto como más claro cuando lo veamos con un ejemplo. Aquí hay unos conceptos básicos sobre CSS que incorpora unos conceptos de diseño que deben tenerse en cuenta en el momento de elaborar las páginas, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes esta partecita la lean, ¿cierto? Como ya está pues como un poquito tarde, voy a mostrarles más bien pues como un ejemplo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo explicado. Bueno, aquí no me lo hizo. ¿Ve? Vamos a ir a la página 4. Bueno, vamos a ir aquí a la página 4. Aquí nos hablan entonces de la primera. Muchachos, ¿ustedes sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces aquí muestran pues cada uno de los elementos que ya lo habíamos hablado de HTML, ¿cierto? Aquí por ejemplo nos hablan nuevamente del HTML, nos hablan de qué podemos hacer para incorporar a la página elementos desde archivos externos, el title, que es el título de la página, el body, que es el cuerpo de la página, definición de zonas con HTML. Entonces miren que esta es una forma, este es el encabezado, esta es la zona del menú, estas son las sesiones, la parte de la izquierda y el pie de página. Aquí explican cada uno de ellos, entonces muy bueno es que ustedes miren pues como este ejemplito. Donde aquí ustedes pueden observar pues como las diferentes etiquetas que hay para el encabezado, para la zona de navegación, para las sesiones, para el pie de página. Aquí ven por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Donde se ve por ejemplo que este es el encabezado de la página, que este es el menú, que este es el contenido principal. En cada una de las sesiones está la barra lateral, esta es la información de la empresa, esta es la parte pues del pie de página, ¿cierto? Y aquí en cada uno pues este es un ejemplo que se va haciendo pues como paso a paso. Y a medida que van ellos desarrollando este ejemplo, va cada vez incorporándose la parte que precisamente se llama de CSS, ¿cierto? HTML5 integra la estructura, el estilo y la funcionalidad de una página web bajo 3 tecnologías, como habíamos dicho, HTML, CSS y JavaScript. Entonces, el estilo está a cargo de la tecnología CSS, proporcionando elementos de diseño como el color, la fuente y el tamaño, ¿cierto? O sea, es una paginita por aparte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar en el ejemplito que yo les mostré ahora, en este que veíamos pues que tenía pues como un estilo. Entonces, la página HTML es esta que nosotros observamos acá. Si aquí nosotros lo vemos pues por Visual Studio Code, aquí se observa toda la página, ¿cierto? Aquí se ve la parte de HTML, aquí se ve el encabezado, que el encabezado incluye, como ustedes observan acá, incluye un título, incluye la hoja de estilos,
¿cierto? Que la hoja de estilo se llama Mis Estilos, ahorita la vamos a ver, que tiene extensión CSS, tiene una parte, un archivo, tiene también como los links, por ejemplo, archivos que son de JavaScript, un archivo pequeñito que ahorita pues la otra semana de pronto la vemos porque no vamos a alcanzar a verla. Entonces el encabezado viene, mire que viene con unas etiquetas de menor y mayor y viene con un cuerpo, el cuerpo de todo de toda la página, ¿cierto? Entonces vienen acá, ustedes observan que vienen con un elemento que es el div. Ese div está explicado ahí en ese documento que ahora les estaba mostrando. Aquí perdón, aquí en esta parte lo explica. Permítanme, yo les muestro. Ah, bueno, aquí todavía no estaba la parte del div, pero sí la explican más adelantico. Aquí explican todo este ejemplo en forma detallada. Pero el div es pues es el cuerpo pues de todo de toda la estructura, ¿cierto? Y miren que tiene un identificador que es ID, ¿cierto? Es como el identificador de esta sesión, que se llama div. Este es el encabezado de esta sesión y se llama precisamente encabezado, como para poder darle los estilos, poder decir, bueno, yo el cuerpo va a tener un estilo de fondo de tal color, por ejemplo, o va a ser desvanecido, o el color va a ser de tal, o el background va a ser de tal forma, o va a ser de tal color, ¿cierto? Va a tener un encabezado que si nosotros lo ponemos a ejecutar, ustedes observan que dentro del cuerpo va a haber este que dice aquí nuevos clientes, es una parte, es como el encabezado, pero ya de la página, ¿cierto? Ustedes observan acá. Aquí miren que el encabezado dice nuevos clientes, ¿cierto? Aquí dice nuevos clientes. Tiene la parte de nav que es el menú, ¿cierto? Este nav es para es una etiqueta en la que nos permite pues crear como ese menú que nosotros observamos acá. Ese menú de consultar, modificar y borrar. ¿Cierto? Luego tenemos aquí una sesión. Miren que esa sesión tiene un identificador que es el ID, se llama sesión. Y aquí en esta parte, y aquí dentro de la sesión, como ustedes observan aquí, hay lo que se llaman dos artículos. Esta parte nosotros no la estamos, pues yo aquí no estoy explicando esto con detalle, cada cosita que es, ¿cierto? Simplemente les estoy mostrando el ejemplo para que ustedes lean la explicación en este documento que yo les voy a entregar, ¿cierto? Entonces, dentro de esta sesión hay lo que se llaman dos artículos, ¿cierto? O sea, como dos partes, que es una de ingreso de clientes. Es como si fueran dos artículos que yo estoy colocando en pantalla. Mírenmelo acá. Esta es una sesión y este es un artículo y este es otro artículo, ¿cierto? Como dos partecitas de esa sesión. En una que estoy diciendo ingreso de cliente, la calidad de servicio es lo más importante. Y otra que estoy también como colocando otro comentario con respecto a los clientes, ¿cierto? Entonces son como dos artículos. Cada una de estas que está en amarillo se le llama un artículo. El cliente, bueno, es lo primero de ellos. Y aquí es lo que se llama un pie de página. Dice, el tema importante en las empresas, que es el cliente, ¿cierto? Entonces, esa es la partecita. Este sería como un pie de página de este artículo, ¿cierto? Miren que incluso está pequeñito y bueno, hace parte pues como de este artículo de acá. Cada una de estas, si ustedes observan, por ejemplo aquí en sesión, tiene un identificador.
La sesión tiene un identificador, el nav tiene un identificador, el header tiene un identificador. Cada uno tiene un identificador que es único, ¿cierto? Dentro de este, nosotros podemos observar la hoja de estilos. Si nosotros nos fijamos en este documento, aquí nos dice que nosotros podemos referenciar una hoja de estilos que se llama Mis Estilos y que tiene extensión .css y que está en una carpetica que se llama Estilos, ¿cierto? Incluso yo acá, cuando yo abro acá, yo puedo abrir aquí pues una carpeta o decirle acá dentro de esto, yo puedo decirle acá en esta parte, este de acá, yo puedo decirle que me lo abra con Visual Studio Code. Y él me abre la carpeta pues completa, ¿cierto? Entonces la carpeta que tiene acá el ejemplo pues que acabamos de observar, ¿cierto? Y tiene también la hoja de estilos. Ya aquí dijimos que la hoja de estilos está en misestilos.css, que está en una carpetica de estilos. ¿Cuál carpetica? En esta. Entonces aquí colocan backslash, aquí en esta partecita colocan backslash para poder ir a la carpetica de estilos que tenemos acá, ¿cierto? Entonces aquí viene la carpeta de estilos y aquí viene al documento que se llama misestilos.css. En este misestilos.css es donde nosotros podemos identificar cómo vamos a colocar cada una de las sesiones que hay en el ejemplo HTML que tenemos. Por ejemplo, nosotros aquí estamos diciendo que el cuerpo, cómo va a ser el ancho, cuál va a ser el margen, cómo vamos a alinear el texto. Al encabezado, miren que aquí le estamos colocando el signo números para poder hacer referencia pues a esto. El encabezado le estamos diciendo cómo hacer el background, cómo hacer el borde, cómo va a ser pues como la forma como vamos a colocar cada uno de los elementos que tenemos allí en el archivo HTML, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí en el ejemplo HTML estamos haciendo referencia a esa hoja de estilos, ¿cierto? Entonces ustedes aquí observan, por ejemplo, en el ID hemos colocado cuerpo, en otro hemos colocado menú. Entonces a eso es que nosotros hacemos referencia acá en el CSS, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, menú, ID menú. Entonces, aquí en mis estilos, nosotros estamos diciendo, bueno, menú, ¿cómo va a ser el background? ¿Cierto? Pues de qué color va a ser, cómo va a ser el borde. Miren que aquí nosotros dijimos border radius. Entonces, así es como nosotros, miren que si nosotros lo ponemos a ejecutar, estamos diciendo que, miren que lo estamos diciendo que lo redondeado, ¿cierto? Ese es el estilo que nosotros pues definimos para esa sección del HTML, ¿cierto? Entonces, este documento es el que a mí me interesa que ustedes pues estudien, porque aquí está explicadito cada uno de los elementos del HTML, ¿cierto? Como para que ustedes empiecen como a ubicarse y por medio de este pues hacer el ejercicio pues HTML para su proyecto formativo, al menos hacer una parte. Por ejemplo, aquí nosotros por ejemplo decimos, bueno, entonces vamos a hacer por ejemplo el ingreso de clientes, un formulario. La otra semana vamos a mirar también, después de que ustedes lean este documentico, se empapen bien de cuáles son todas las partes que tiene un HTML, que tiene un CSS, aquí está explicado todo. Entonces ya vamos también a mirar cómo se haría utilizando el Bootstrap, ¿cierto? Que es otra forma pues de hacer estos elementos HTML. Pero aquí está explicado completamente como explicado completamente el ejercicio, el ejemplo que aquí les he colocado, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes estudien esto,
lo miramos la próxima sesión y seguimos sobre esta parte de HTML porque pues es bastante amplio. Nosotros aquí solamente vamos a ver pues como una partecita, o ya ustedes pues como es tanto lo de esto, pues ustedes de esto tienen mucho como para dar y combinar. Pero miren que aquí en este documento hacen todo el HTML paso por paso. Miren que aquí, por ejemplo, nos están diciendo que tenemos un encabezado, que tenemos un menú en el NID y que, por ejemplo, ese menú es el que usamos en el CSS, ¿cierto? Aquí nos hablan ya del CSS y nos hablan pues como de todas las partes que lo contienen y explican cada partecita del código. Pero la base de esto es que en el HTML tenemos la hoja de estilos, perdón, aquí. En el HTML tenemos aquí, hacemos referencia a esa hoja de estilos y esa hoja de estilo lo que hace es que le pone estilos a cada una de las partes, por ejemplo, al cuerpo, al menú, a la sesión, ¿cierto? ¿Y dónde lo hace eso? Aquí, en mis estilos. Al menú, a la parte que ya definimos en el ID le pusimos menú, entonces le estamos diciendo cómo se va a hacer el background, le estamos diciendo que va a ser redondito pues toda la sesión que nosotros tenemos allí. Estamos diciendo cómo va a ser, por ejemplo, la tabla, la parte lateral. Esta parte lateral nosotros dónde la encontramos. Aquí hay un ID que se llama lateral. Entonces, toda esta parte lateral estamos diciendo que es un formulario porque esta parte lateral es la parte dinámica del archivo. Esta parte de acá es la parte dinámica donde pues ingresamos la información, ¿cierto? Entonces aquí en el CSS es donde nosotros estamos definiendo pues el estilo que le vamos a dar a cada una de ellas. Entonces de pronto estudiar esto para que la otra semana pues podamos estar como más empapados del tema y seguir con este asunto. De acuerdo. Muchachos, y para que terminemos también de hacer lo de SQL o lo de MySQL, ¿cierto? Que es la parte pues que en este momento estamos para seguir ya con HTML. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Jóvenes. Listo, profe, sí. Bueno, pues. Sí, profe. Listo, Elio, muchas gracias. Entonces, los espero con todas estas evidencias, con la evidencia de MySQL y bueno, y seguir con esta parte de HTML. Listo, Leonardo, qué bueno. Bueno, vino por acá los que vinieron, qué rico. Cristian, bueno, Cristian, qué rico que estás viniendo. Diana, Flor, José Enrique, Leonardo, qué bueno que vino. Elio, Pedro y Samid. Muchachos, es que lo de hoy es para que ustedes lo estudien, porque hoy no nos dio mucho tiempo de trabajar con HTML. Entonces necesito que estudien este documento que ahorita se los voy a enviar. Listo. Listo, profe. Compañeros, a través del grupo de WhatsApp yo les colgué también un cursito de YouTube que enseña lo que la profe acaba de mostrarnos hoy. Entonces, pues, si quieren ampliar información, ese cursito también es práctico y puede ayudar. Perfecto. ¿Cuándo lo pusiste? Pedro? En el grupo de WhatsApp de nosotros. Pero lo acabaste de poner ahorita. Ajá, sí, hace un par de minuticos. Perfecto. Listo, Pedro, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, joven, entonces también aprovechemos ese curso que nos dice Pedro. Me parece muy interesante que él nos lo haya colocado. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos, muchachos. Entonces, lo prioritario, muchachos, es que hagan lo de SQL, por favor. Listo, ojalá que lo hagan en el transcurso de esta semana. Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que decir? Bien pueda.
Bueno, muchachos, entonces hagamos eso, estudiemos ese curso de YouTube porque yo creo que ese curso de YouTube y ese documento que les he entregado para que entendamos más como todas las partes que tienen HTML y de CSS. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, Diana, gracias por venir. Feliz Diana. noche, profe. Bueno, feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche, hasta luego a todos. Hasta luego, gracias Pedro. Y Samid, a todos.